causar daño a las plantas. Todo está en base a estructuras nuevas o a formación de sustancias bioquímicas. Todo tiene una base genética. La planta no queda inerte, la planta también se va a defender. ¿Sí? Se va a defender. Obviamente, si no se defiende la planta, pues es una planta susceptible. Cuando se defiende la planta, es una planta tolerante o resistente. Vamos a ver qué hace la planta cuando siente el daño de los patógenos. Cuando hay daño de patógenos, va a haber dos procesos. Uno físico o estructural o mecánico y el otro químico o bioquímico. Entonces, son procesos intrínsecos de la planta donde le va a ayudar su morfología, la morfología de la planta y la presencia de sustancias químicas o bioquímicas. Todo está desencadenado por estímulos. ¿Quién es el que hace el estímulo? El patógeno. Y regidos por la genética para el proceso de transcripción y traducción. Obviamente tiene que ver mucho la nutrición y el estado fenológico de la planta. Una planta bien nutrida y joven, pues va a ser más resistente que una planta mal nutrida y vieja. Entonces tiene que ver mucho el estado fenológico y la nutrición. Entonces vamos a comenzar con defensas de la planta, que son físicas, mecánicas o estructurales. O sea, de la morfología de la planta. Y aquí vamos a tener dos, las que son preexistentes, o sea, haya o no haya patógeno, estas están presentes en la planta y le dan resistencia a la planta, contra el ataque de los patógenos. Y las que se forman de nuevo, que necesitan el estímulo del patógeno para que se puedan formar y también le da resistencia a las plantas a las infecciones. Entonces vamos a empezar con las preexistentes, con las defensas estructurales preexistentes, que esté o no esté el patógeno, están presentes en la planta. Obviamente, como ustedes saben, la primera línea de defensa es la superficie de la planta, que son las ceras, las cutículas, estructuras de la pared celular, tamaño y localización de los estomas y las aberturas naturales, y el lenticel ácida, todos, etcétera. Protección de los tejidos con células con paredes gruesas que obstaculizan el avance del patógeno. Estas son las preexistentes que ahorita vamos a ver. Las que se forman de nuevo, quiero decir de nuevo, cuando hay un estímulo del patógeno para que se pueda formar. Van a ser la formación de la capa de corcho que ustedes conocen, la capa de abscisión que han oído, ácido abscísico, engrosamientos cuticulares de paredes celulares, depósitos de gomas y tílides. Sabemos que es un tílide, formación de tílides, compartimentalización. ¿Qué quiere decir compartimentalización? El orden de organelos celulares y variaciones en aperturas estomáticas. Estos son, de nuevo, vamos a empezar con las defensas estructurales preexistentes. Si tienen preguntas, me dicen. Bueno, también tenemos defensas metabólicas bioquímicas, o sea, sustancias que secretan las plantas para hacerse resistente a los patógenos. Y también va a haber dos, las preexistentes, o sea, las preexistentes bioquímicas son las que están o no están, están presentes, esté o no esté el patógeno, ¿sí? Por ejemplo, exudados, fungitóxicos, factores esenciales, falta de receptores a las toxinas o a las enzimas, etcétera. Y también tenemos las inducidas, que es una respuesta de la planta a la infección. Aquí tenemos compuestos fenólicos, fitoalexinas, que son las más, a lo mejor ustedes han oído hablar de fitoalexinas, inactivación de las enzimas del patógeno, o sea, secretan agua para inactivar las enzimas del patógeno, sustratos resistentes a las enzimas del patógeno, liberación de cianuros fungitóxicos y detoxificación de las enzimas del patógeno. Todo esto es bioquímica inducida y hay bioquímicas preexistentes, igual que las mecánicas. Vamos a comenzar con las estructurales preexistentes. ¿Sí? Las o mecánicas o morfológicas preexistentes. Esté o no esté el patógeno, van a estar presentes en la planta y ayudan para soportar el daño que no sea tan fuerte del patógeno a la planta.
Entonces, la superficie de la planta es la primera barrera física o estructural que forman las plantas al ataque de los patógenos. Y obviamente la primera es la cera. Las ceras juegan un papel importante en el reconocimiento, en lo que les platiqué forman una película de agua repelente al agua, una película de cera repelente al agua. O sea, no se forman películas de agua para que haya reconocimiento del patógeno y de la planta a su patógeno. Entonces, este lavado de agua por la presencia de cera va a lavar las cargas electrostáticas y va a lavar glicoproteínas y lectinas. Entonces, esta es una de las formas de acción de la cera. La otra es el grosor de la cera. Ceras muy gruesas impiden que entre el patógeno. El siguiente son los tricomas. ¿Qué son los tricomas? La pubescencia que tienen las plantas, las hojas, los frutos o los inclusive tallos todavía verdes. La presencia de abundante pubescencia impide que haya reconocimiento y que se mueva acuérdense de la hifa de germinación, no se mueve porque le impide el movimiento los tricomas. Caso más conocido de gran pubescencia de las hojas, hay una enfermedad en trigo que se llama carbón parcial del trigo, El trigo duro, que es más rudimentario, tiene muchos tricomas y ese trigo duro, por la presencia de tricomas, es resistente a carbón parcial del trigo. Y no así el trigo harinero, que es Triticum aestivum, que es el trigo que se usa para pan. El trigo duro se usa para hacer pastas, macarrones, etcétera. Entonces, los trigos duros, ahí en Obregón, donde hay problemas de carbón parcial, y ustedes saben que siembran 500,000 hectáreas de trigo, cuando tienen suelos infestados con carbón parcial, siembran inmediatamente trigo duro y ya resuelven el problema. Y además el trigo duro de los macarrones es el único trigo que se exporta en México, hacia Italia y Japón. Bueno. La cutícula de las hojas. Una cutícula gruesa obviamente aumenta la resistencia de penetración a los patógenos, que la hacen de forma directa, pero una cutícula gruesa no implica necesariamente mayor resistencia, sino la cutícula gruesa aumenta, pero no quiere decir que sea resistente. Entonces, esta cutícula gruesa puede ayudar a que entre la hifa de penetración, acuérdense, la hifa de penetración. Entonces son las barreras naturales de la planta. La pared celular. Las paredes celulares de la epidermis son de mayor grosor y representan una mayor resistencia a la penetración de los patógenos. Las del esclerénquima, o sea, hay pared celular en la epidermis y en el parénquima o esclerénquima. Dentro del mesófilo limita las infecciones de patógenos. O sea, el grosor es muy importante. Y los estomas, la abertura y cierre de estomas impiden la entrada de la hifa infectiva, como es el caso de rollas, como es el caso de cenicillas. Obviamente, ¿cuándo van a entrar los patógenos? Cuando los estomas están abiertos. Cuando están cerrados, no va a haber infección debido a que los estomas están totalmente cerrados. Ejemplos clásicos de la presencia de estomas, ustedes han visto en las plantas tropicales que las células guardianas de los estomas, las que están a los lados, se pueden ver a simple vista, se ven a simple vista. Esas células guardianas están arriba de la superficie de la cutícula. Entonces impide, para el caso de antragnosis del mango, en variedades, en materiales silvestres, no hay daño de antragnosis porque las células guardianas están por arriba de ahorita se los enseño, de la cutícula de la planta. Entonces el tubo germinativo no puede penetrar. Entonces ahorita les voy a enseñar todo esto. Bueno, aquí está la cutícula repelente al agua, pues no deja que se deposite el patógeno,
por la sencilla razón de que no hay atracción ni de la cutícula ni del patógeno. Aquí está lo de los tricomas, vean, este es un trigo harinero, vean, no hay gran presencia de tricomas y esta es la superficie de un trigo duro, Triticum durum. Obviamente aquí llega el patógeno, puede penetrar fácilmente al estoma. Aquí en el trigo duro, para que la hifa germinativa encuentre el estoma, está muy difícil por la gran presencia de tricomas, la pubescencia de las hojas, carbón parcial del trigo. Aquí está otra toma del carbón parcial de trigo duro, vean la gran cantidad de tricomas, impide que se mueva, impide que se mueva la hifa de germinación y que penetre por los estomas. Estas son las células guardianas del estoma, fíjense bien, estas son las células guardianas, esas están por abajo de la cutícula. En los mangos, Hayden, Manila, en los mangos que se siembran, las células guardianas están por abajo y fácilmente entre el hongo. El grosor de la cutícula tiene que ver mucho también, para impedir el daño de las hifas. Y el grosor también del esclerénquima, de las paredes del esclerénquima, también tiene que ver. Entonces, estas son las células guardianas, pero las especies silvestres de mango las tienen por fuera. En la India las tienen por fuera, estas células guardianas, y choca la hifa de germinación para poder penetrar. Entonces aquí tenemos una capa cuticular gruesa. Aquí no puede penetrar el patógeno. El parénquima también está grueso y tampoco puede penetrar el patógeno por el grosor de la capa de la cutícula y de las paredes del parénquima. ¿Cuáles son las funciones de la pared celular? Rigidez y forma de la célula, ustedes lo saben. Le da esqueleto, perdura después de muerta, resistencia a la pérdida de agua y de solutos, protección contra plagas. Esa es la función de la pared. Si es una pared gruesa, le da protección contra las plagas. Y el intercambio gracias a plasmodesmos y a estomas. Es la función de la pared. Esa es una pared gruesa, pared celular gruesa, vean. Aquí no puede penetrar el patógeno porque al tratar de penetrar muere. La membrana celular sigue de la pared. Esta va a estar dependiendo básicamente del grosor de la pared para si es resistente o susceptible. Esta es la compartamentalización celular. Todos los organelos tienen orden dentro de la célula. Entra una hifa y causa el problema de descompartamentalización celular, o sea, pierden orden los organelos, la pared pierde agua, plasmólisis y viene el daño de tizón. Entonces, la pared celular es una estructura de protección y de resistencia. Aquí está un estoma con las células guardianas altas. Vean, estas son las hifas de Coletotrichum. Estas son las hifas de Coletotrichum. No pueden penetrar a mangos silvestres porque la célula guardiana, que viene siendo esta, es alta arriba de la cutícula y el hongo, al tratar de invadir, muere porque no tiene alimento. El proceso de infección tarda más o menos de 6 a 8 horas. Si no tiene alimento la hifa germinativa o la hifa de infección, el patógeno muere. Y este es un estoma con las células guardianas altas, arriba de la superficie. Bueno, ¿me entendieron eso? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a defensas estructurales o mecánicas inducidas. ¿Cuáles son estas? El patógeno necesita estar presente para que se formen estas defensas de tipo mecánico, estructural o morfológico de las plantas. Se va a formar por la presencia del patógeno. ¿Cuáles son estas? Una reacción de defensa citoplasmática, ahorita la vamos a ver. Estructura de defensa de la pared celular, de tejido, y esto está ligado con el corcho. La formación de corcho es a nivel de tejido. Formación de capas de abscisión. ¿Qué son las capas de abscisión? Ácido abscísico que origina que la planta deseche órganos. Entonces, esta es la formación de capas de abscisión. Formación de tilosas, de gomas y la reacción de hipersensibilidad. Ahorita vamos a ver qué es todo esto.
Todo esto más o menos lo conocen, ahorita lo vamos a ver. Bueno, la reacción de defensa citoplasmática es la primera. Hagan de cuenta que un hongo invade el citoplasma. Entonces, inmediatamente la planta responde, va a responder en la célula y el mismo citoplasma de la planta rodea la hifa infectiva. El núcleo se va a dividir, se aprieta y se divide en dos. Luego el núcleo se agranda y hace condiciones, el núcleo y el citoplasma hacen condiciones adversas para que se pueda haber infección del patógeno. Entonces vuelve un citoplasma granuloso, denso, aparecen nuevas estructuras y se desintegra todo el citoplasma en el punto de infección. Entonces se desintegra el citoplasma y no hay alimento para la hifa. Es un proceso que está ligado morfológico y bioquímico, pero esta reacción es una reacción de, ¿cómo vamos a ver el punto de infección? Muerto, y es un punto negro muerto, que es una reacción de hipersensibilidad, muerto. Defensa citoplasmática, aquí está lo que les platiqué. Ahí se muere la planta, ahí se muere la célula. La célula se muere, pero nomás la célula, es una pequeña célula. ¿Hace mitosis o no hace mitosis? No, no hace mitosis, no hace mitosis. Ahí muere aquí está, por ejemplo, miren, el punto de infección, aquí está la hifa, llega al citoplasma, empieza a morirse el citoplasma por todo lo que les platiqué y la hifa muere. Aquí no mata, el citoplasma no mata a la hifa y continúa su proceso de colonización. Entonces, ¿qué va a morir? Únicamente la célula en la cual se murió la hifa infectiva aquí. En este progresa la enfermedad y en este no progresa la enfermedad. ¿Está claro? En este tampoco, por la defensa citoplasmática que les platiqué. En este es una variedad, estas dos son resistentes y esta es una variedad susceptible porque aquí avanzó la hifa. ¿Está claro? Bueno, defensa de la pared celular. La pared celular es muy compleja. Hay varios cambios desde la pared hasta la célula invadida, y se ha observado tres tipos de cambio. Primero, la capa externa de la pared celular del parénquima entra en contacto con el patógeno invasor y se produce un material fibrilar. El protoplasma cambia a un material fibrilar amorfo que rodea y atrapa al patógeno y evita la multiplicación del patógeno, muy parecido al anterior. Las paredes celulares se engruesan, se entremezclan con compuestos fenólicos. ¿Cómo vemos? Acuérdense que hay como 8,000 compuestos fenólicos en las plantas. ¿Cómo los vemos? Son puntuaciones de color negro. Entonces, al mezclarse las paredes celulares con compuestos fenólicos, aumenta la resistencia a la penetración de la hifa del patógeno. Y depósitos de calosa. ¿Qué es la calosa? La calosa es material de la celulosa o papilas que se forman del lado interior cuando la hifa va entrando a la célula. La calosa es la causante de la cicatrización del tejido vegetal. Las papilas de calosa reparan el daño por la invasión y previenen el daño, y las papilas se forman en minutos. O sea, que es una combinación de agua con celulosa. Es una forma de que repara las heridas la planta por la formación de calosa, y las heridas están involucrados los patógenos. Entonces tenemos tres de la pared celular. Aquí tenemos la primera condición fibrilar, o sea, vuelve el protoplasma fibrilar. El micelio no encuentra sustancias del parénquima para poderse alimentar y muere, y ahí se para la infección, reacción de hipersensibilidad. Estructura de defensa de tejidos. El más común es la formación de corcho, el que ustedes conocen. El corcho se forma por exceso de suberina. ¿Qué es el corcho? Una combinación de células que inmediatamente se suberizan, el protoplasma se condensa y el corcho permite el flujo de aire, de agua, pero al estar muerto, el patógeno, las capas de corcho, impiden
que el patógeno penetre porque no hay alimento y el patógeno muere en las capas de corcho. Esto es muy común en árboles frutales, en árboles forestales contra las royas. Forman una capa de corcho e impiden el daño porque muere el tejido y muere la hifa que quiere penetrar la capa de corcho porque no hay alimento. Aquí tenemos, por ejemplo, tejido relleno, tejido con calosa. Esta es la calosa, se forma con agua y celulosa. Quiere entrar el tejido, este tejido sano, tejido que formó la calosa, que quiere enfermarse, impide el desarrollo del patógeno y no por la formación de calosa, que es dura, y en celulosa casi compactada, impide el flujo de la hifa. Este es el corcho, suberina, tejido muerto y abajo hay tejido sano. Pero esta formación de corcho impide, aquí está muerto el tejido, está en orden el tejido parenquimatoso, impide que haya absorción de la hifa de agua y de nutrientes, tejido corchoso. Bueno, ¿qué son las capas de abscisión? Las capas de abscisión es la formación del ácido abscísico. La capa de abscisión, acuérdense que está ligado con plantas caducifolias. La primer paso para que una planta caducifolia tire hojas es formar ácido abscísico, formar capas de abscisión y ahí se va decolorando la hoja para que se caiga de las ramas de su planta madre. Entonces, las capas de abscisión también se forman en hojas jóvenes y activas, principalmente en los frutales de hueso, ciruelo, durazno, ese tipo de fruta, o el capulín, también las frutillas. Contra royas, por ejemplo, wilsonomices o bacterias, se forma, al sentir el daño, el tejido, forma capas de abscisión, que es una capa gruesa, ácido abscísico, que es una capa gruesa. La capa gruesa delimita el punto de penetración del patógeno, desprende esa capa del tejido sano y es lo que conocemos como tiros de munición. Bueno, el tejido de abscisión sirve para que las hojas del otoño caigan. La abscisión es un proceso de la planta que libera órganos que ya no necesita. La abscisión normalmente sigue la senescencia del órgano, pero no es necesaria la senescencia para que se dé la abscisión de un órgano. Aquí está lo que les platiqué, es tejido de abscisión en un daño, ustedes a lo mejor lo han visto en ciruelo, el tiro de munición en durazno, hay en chapingo, lo han visto. Obviamente en las hojas se forma tejido de abscisión, se forma ácido abscísico, tejido de abscisión que impide el flujo de agua y nutrientes a la parte dañada. Este tejido de abscisión se desprende del sano y queda el síntoma de tiro de munición en hojas. Obviamente en frutos no se puede desprender porque está la pulpa, pero queda la misma acción del tejido de abscisión. Es el síntoma que ustedes conocen como tiro de munición, ¿sí? En durazno, en ciruelo. Y se ve mucho en chapingo el tiro de munición. La formación de la tilosa. ¿Qué es la tilosa? La tilosa se forma del xilema, en el xilema de las plantas. Es una reacción de la planta, la tilosa, para plantas que tienen problemas de sequía. Se va a formar en el xilema, ahorita se los enseño, aquí en el xilema, aquí está el xilema, ya sea de la pared derecha a la izquierda o viceversa, se forma la tilosa, que es tejido grueso de celulosa. Esta es la tilosa, está el xilema, impide en plantas resistentes a la sequía que la planta pierda agua. Se queda aquí debido a la formación de la tilosa en el xilema. Obviamente, si viene un patógeno de abajo, también va a formar tilosa e impide que penetre al resto del xilema, la formación de tilosa. La tilosa, ¿qué es? Igual, les dije, calosa, y es una prolongación de la pared izquierda a la derecha o viceversa para que no haya pérdida de agua, pero también se forma en materiales resistentes de planta para que no avance la hifa. Es muy común, aquí está otra vez, están las gomas, está la tilosa, impide que haya flujo de micelio o de agua en el xilema
y hace, en las plantas que son resistentes a la sequía, hacen conductos adyacentes para que circule el agua. Entonces, todo esto es un proceso morfológico y bioquímico. Son gomas, son tilosas, que son combinación de agua con celulosa. Impide el flujo. Esto se da mucho para el caso de Fusarium. Para el caso de Fusarium en tomates silvestres, forma tilosas y no hay daños de Fusarium solani para el caso de tomate. Se da mucho en tomate. Y por último, la deposición de gomas. ¿Qué son las gomas? Las gomas, acuérdense que hay el que sea de zonas tropicales, subtropicales, hay un síntoma que se llama gomosis de los cítricos. La goma impide que se mueva el micelio del patógeno, Phytophthora parasítica en los cítricos. Entonces, la goma va a presentarse de forma rápida y en poca cantidad en materiales resistentes. ¿Cuál es el material resistente de Citrus? Citrus sinensis. Citrus sinensis es la razón por la cual en México todos los cítricos están injertados sobre dos portainjertos. En Citrus sinensis y Citrus aurantifolia, que forman goma e impiden el daño de Phytophthora parasítica. Ahí está la goma. Este es un material resistente. Entonces aquí llega el hongo, bloquea toda la hifa y el hongo muere. Pero en materiales susceptibles forman una gran cantidad de gomas que taponean xilema y floema y el árbol muere debido a la gran producción de gomas en el xilema y en el floema. ¿Sí? Entonces, todo esto son reacciones que nos va a dar la famosa reacción de hipersensibilidad, que ahorita se las voy a enseñar. Entonces, hasta aquí son las reacciones morfológicas. ¿Tienen preguntas de estas? ¿De las reacciones morfológicas? ¿Tienen preguntas? Si no, vamos a pasar a las bioquímicas. Defensas bioquímicas. Obviamente vamos a ver las preexistentes, primeramente. Estas son sustancias intrínsecas en la planta, ya sea de color, de sabor o formación de aceites o de grasas que están intrínsecas en la planta e impiden el desarrollo de los patógenos. El ejemplo más clásico son las cebollas de color rojo. Las cebollas de color rojo tienen una cantidad de ácido protocatéquico y catecol. O sea, ¿por qué hay cebollas rojas? Porque tienen una gran cantidad de ácido protocatéquico y catecol. Eso le da la tinción rojo y eso le hace que sean resistentes a la antragnosis de la cebolla. Las cebollas blancas obviamente no tienen estas dos sustancias y son totalmente susceptibles. Aquí está la cebolla roja, que no necesita el patógeno. La cebolla roja tiene una gran cantidad de las sustancias antes mencionadas y le da resistencia a Colectotrichum circinas, la antragnosis. Una cebolla blanca se pudre inmediatamente debido a la presencia de este patógeno. Bueno, también hay sustancias de la que van a formar compuestos fenólicos, taninos y ácidos grasos y le dan coloración a los diferentes cultivos. Por ejemplo, las solanáceas, el papa y tomate forman saponinas y la tomatina, para el caso de tomatina le da el color rojo. En tomate se forma la avenacina, en avena se forma la avenacina y estas sustancias, que también hay lectinas, glucanasas y quitinasas, son sustancias intrínsecas en la planta. Ojo, la saponina, la tomatina, la avenacina, lectinas dentro de las plantas, glucanasas y quitinasas tienen propiedades antibióticas que muchas plantas las traen, las plantas silvestres las traen en forma natural y es una de las razones por las cuales son resistentes a diferentes enfermedades de la papa con saponinas, del tomate con tomatina, de avenacina en avena,
de lectinas en legumbres, de glucanasas y quitinasas en gramíneas. Entonces, todas estas pueden detener la infección. Inclusive se han estudiado su composición química para ver si de ahí se pueden desarrollar fungicidas, ¿sí? Abenatrina y abenacina. La otra factor intrínseco en el tejido vegetal es que, por ejemplo, un Phytophthora infestans ataca maíz y no encuentra las sustancias para poderse desarrollar. Entonces hay falta de reconocimiento, que ya lo vimos, entre hospedante y el patógeno. Esto se da a nivel de lectinas, glicoproteínas y cargas electrostáticas. Entonces el patógeno no puede formar ni el apresorio ni los austorios para poder tomar los alimentos, porque hay carencia de nutrientes, y es la razón por la cual muchos patógenos no atacan a otras plantas. También hay falta de receptores a las toxinas que secretan los patógenos. O sea, para que una toxina pueda tener efecto en el tejido vegetal, tiene que tener receptores del tejido vegetal susceptible. Los materiales resistentes forman o no tienen esos receptores, y aunque el patógeno forme toxinas, no va a haber daño porque las toxinas pasan inadvertidas en el tejido vegetal. Ya lo dijimos, falta de nutrientes para el patógeno, razón por la cual muchos patógenos no atacan plantas. Por ejemplo, Rhizoctonia solani no puede atacar ciperáceas porque no encuentra alimentos. Venturia inequalis únicamente ataca especies de manzano porque no puede atacar durazno porque no encuentra alimentos. Y la bacteria Pectobacterium atrosepticum es más severa en papa, con altos contenidos de azúcares reductores. ¿Por qué? Porque sí encuentra los receptores para las toxinas. Bueno, vamos a ver qué es la respuesta de hipersensibilidad que tanto les he hablado. La respuesta de hipersensibilidad se puede dar de forma mecánica, ya lo vimos, y más común en forma bioquímica. Aquí ya vamos a entrar al tipo de reacción bioquímica con un inductor, o sea, necesita el patógeno. ¿Cómo se le llama al inductor? Elicitor, que es el micelio del hongo, la célula bacteriana de la bacteria, el nemátodo, el gusano o la partícula viral. Entonces son elicitores e inductores. ¿Quién es el receptor? El tejido de la planta. Bueno, esto ya es bioquímica, reacción bioquímica, pero con un elicitor o un inductor. Bueno, cuando llega el elicitor o inductor, se desencadena una serie de reacciones bioquímicas en el tejido vegetal, ya sean nuevas o alteradas. Nuevas, ahorita las vamos a ver. Alteradas, ¿cuál va a ser? El uso de los reguladores del crecimiento de las plantas. Eso va a ser alterada. Entonces, llega el tejido, ahorita lo vamos a ver, llega el tejido a las células, y las células que rodean a la célula infectada empiezan a tener una mayor oxidación de azúcares, de carbohidratos, y hay movimiento de iones, principalmente hidrógeno y potasio, a través de las membranas. Por lo tanto, fíjense bien, al pasar todo esto, cuando llega el micelio a una planta resistente, empieza a haber rompimiento de las membranas celulares. Al haber rompimiento de las membranas celulares, hay pérdida de orden, de compartimentalización, como les había dicho. Entonces, al haber disrupción y pérdida de orden de organelos en la planta, inmediatamente las paredes afectadas acumulan compuestos como fenoles, sintetizan fitoalexinas y proteínas relacionadas a la patogénesis, y el punto de infección muere, se pone de color negro por la plasmólisis, hay un tizón.
Entonces, esa célula muerta, pues no es alimento para los patógenos y es una respuesta de hipersensibilidad. Ahí está, muchachos, lo que les acabo de decir. Pero ya vimos que también se da de forma mecánica y ahorita les acabo de platicar en forma bioquímica. Aquí muere la infección porque no se puede desarrollar el patógeno, puede ser un poco grande, pequeña, y esta es la reacción de hipersensibilidad. Se da en materiales resistentes a patógenos. ¿Está claro? ¿Sí está claro? ¿Tienen preguntas? Está claro, profe. Bueno. Ahí está otra reacción de hipersensibilidad en tabaco. Bueno. ¿Qué sustancias son las que forman las plantas cuando hay infección? Muchas sustancias, ¿sí? Muchas sustancias. Entre ellas están la actividad de los radicales oxígenos, de las lipoxigenasas y el rompimiento de las membranas, que ya se los platiqué. Entonces hay rompimiento de membranas, hay rompimiento de la permeabilidad celular y se forma la reacción de hipersensibilidad. O sea, hay liberación, movilización de las moléculas dentro de la célula dañada y a los alrededores de la célula. Ojo, si es rápido y con gran cantidad, es un material resistente. Si es lento y en poca cantidad, es un material susceptible. Y debe ser tan rápido que se pase de forma sistémica. ¿Qué sistémica? Que las sustancias se pasen al xilema y al floema en toda la planta, Entonces, si es resistente, vamos a tener esto. Si es susceptible, hay daño del patógeno en la planta. Aquí esto es la plasmólisis, chavos. Es una célula, hay pérdida de agua, el protoplasma, hay atrofiamiento del protoplasma, hay rompimiento de membranas y descompartimentalización celular. Este es un ejemplo con sal, pero pónganle al patógeno. Entonces, esto es normal y esto es una disrupción celular debido a patógenos. Ya vamos a poner que son patógenos. Entonces, para que pase esto, tiene que haber acumulación de radicales oxígeno, enzimas lipoxigenasas, que activan la actividad de los fenoles y hay oxidación de compuestos fenólicos. Acuérdense que hay 8,000 fenoles o 5,000 fenoles en las plantas. Entonces, los radicales oxígenos inician la hiperoxidación de los fosfolípidos de las membranas. Acuérdense, una membrana celular tiene fosfolípidos mezclándose con hidroperóxidos y lípidos y nos pasa a esta disrupción celular. Si lo da esto alrededor por la presencia del patógeno, es un material resistente. Si no lo da, pues es un material susceptible. Entonces, las lipoxigenasas catalizan por hiperoxidación a los ácidos grasos, al ácido linoleico, ácidos de la planta, a los ácidos grasos y ácidos linoleicos, y empieza el proceso de formación de la reacción de hipersensibilidad. Ojo, reacción en la planta, la ruta del ácido jasmónico, ¿sí? Es uno de ellos, del ácido linoico, es otra ruta para que la planta empiece a formar todo esto e induzca la reacción de hipersensibilidad mediante la acción de un elicitor o un inductor. Entonces, los hidroperóxidos formados por las lipoxigenasas nos dan la ruta del ácido jasmónico. Aquí está, el cual es precursor de la traumatina, hormona importante para la cicatrización de heridas. Las fenoloxidasas oxidan los compuestos fenólicos a quinonas, que son componentes parecidos a la lignina, y ya vimos la acción de la lignina, la formación son sustancias tóxicas para los patógenos en los mismos compuestos fenólicos. O sea, es una reacción de varias rutas de los ácidos que forman las plantas. Uno de los importantes son los fenoles. La mayoría de los fenoles fortalecen los vegetales o los protegen de amenazas.
protegen a las plantas del daño por oxidación y realizan la misma función en los humanos. Me había quedado chico, se conocen 10,000 fenoles en las plantas. La fenilalanina es una de ellas. Los principales tipos de fenoles son ligninas, flavonoides y compuestos alolotrópicos. Alolotropía, acuérdense. Razón por la cual botritis es una enfermedad muy común y el daño por botritis siempre es una necrosis debido a que echa a andar todo el sistema de defensa de las plantas. Y no dicho por mí, dicho por Syngenta, que es una compañía de agroquímicos. ¿Cómo vemos los fenoles en el tejido vegetal? Con puntuaciones negras. Las cactáceas son grandes productores de fenoles. Se ven puntos negros internos y externos. Entonces los fenoles empiezan a peroxidarse, a formar todas las rutas y son mecanismos de defensa de las plantas. Aquí están las cactáceas, véanlo por fuera, se observan puntos negros. Y por dentro el tejido muere por fuera y por dentro las células y le da resistencia a un virus, al virus mosaico del tabaco, en el nopal. Entonces son sustancias muy comunes en las plantas. ¿Qué hacen los fenoles? Refuerzan las paredes celulares, producen calosa, producen la estensina, que es otra fitoalexina, compuestos fenólicos, lignina, suberina, silicón y calcio. Ustedes han de haber oído que el sílice y el calcio le dan resistencia al tejido para plantas. Ahí está la razón, ¿sí? Bueno, aquí está la calosa, como se los había dicho, es una unión de celulosa con agua, se hace tejido muy compacto, grueso, granuloso, que impide el daño de los patógenos. Aquí está la calosa en el xilema para formar las tílides. Ahí está el xilema. ¿Quién lo forma? La calosa para empezar a crecer y formar los tílides para que no haya pérdida de agua o que no haya daño por abajo de un patógeno. Entonces, la otra formación de sustancias antimicrobiales son las proteínas que forman las plantas relacionadas a la patogénesis. Estas proteínas son tóxicas a los patógenos. Se va a formar de la misma forma por la presencia del elicitor y la planta lo forma de forma natural cuando tiene heridas por helada, granizadas, cicatriza debido a estas proteínas, pero también le da protección al ataque de patógenos. Aquí vemos, por ejemplo, el elicitor. Cualquier molécula capaz de inducir cualquier respuesta de defensa a la planta. Ojo, ¿por qué les puse esto? Les había dicho primero que el elicitor va a ser el patógeno. Ojo, ¿por qué pongo molécula? A ver, ¿quién está pensando? ¿Por qué les pongo moléculas? El elicitor también puede ser un microelemento, el fierro, el zinc, manganeso, molibdeno, azufre. Esos microelementos pueden ser elicitor y empieza a formarse, o sea, aplicando microelementos, podemos tener resistencia sistémica adquirida. O sea, va a inducir los mismos mecanismos que vimos el elicitor y podemos tener plantas resistentes a enfermedades con la aplicación de microelementos. Aquí lo tenemos, el elicitor como patógeno. Ahí está el patógeno. Y si está, ahí están los patógenos, pero ya les dije, pueden ser microelementos. Puede formarse el elicitor, las famosas fitoalexinas que ahorita vamos a ver. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? El elicitor induce mediante una reacción, un estímulo al núcleo, RNA mensajero, ARN ribosomal, etcétera, para formar sustancias la planta, que son los elicitores, mediante un elicitor, que son las fitoalexinas. Ya llevamos muchas sustancias, ¿eh? Hay varias fitoalexinas en la planta, la PR1, ¿sí? PR4, beta-3,1-glucanasa, quitinasas, lisoenzimas, teína, proteína rica en cisteína, proteína rica en glicina, inhibidores de proteinasas, quitinasas, peroxidasas. Todas estas son fitoalexinas. ¿Cómo se va a inducir? Por medio, ya les dije, de patógenos, la ruta del ácido jasmónico del etileno y la gilanasa. Todo esto nos induce la formación de nuevas sustancias por proceso de transcripción y traducción. Estas sustancias tienen actividad antifúngica y antimicrobial
que inhibe el desarrollo de los patógenos. Una de las más importantes son las quitinasas y beta-3,1-glucanasas que se difunden a través de las paredes. Y estos dos, ojo, estos dos son los que mandan la señal al núcleo, la quitinasa y beta-1,3-glucanasa, para que empiece a formar sustancias que le dan resistencia a la planta contra los hongos fitopatógenos. ¿Qué son las fitoalexinas? O sea, ya vimos varias. ¿Qué son las fitoalexinas? Son sustancias antimicrobianas tóxicas que se producen en abundantes cantidades en las células después de un estímulo, ya sea por un fitopatógeno, un daño mecánico, granizada o químico, microelementos. Las fitoalexinas son producidas por las células sanas adyacentes a la célula dañada o muerta e inhiben el daño o reparan el daño. Las fitoalexinas alcanzan la concentración suficiente para actuar como inhibidores del patógeno. Las fitoalexinas producen supresores a los fitopatógenos, que son sustancias que ya se las mencioné anteriormente. La mayoría de las fitoalexinas son tóxicas a los hongos y a los otros microorganismos fitopatógenos. Se han aislado de varios patógenos de varias plantas las fitoalexinas. Por ejemplo, en leguminosas corresponden a isoflavonoides y en solanáceas a terpenoides. Para el caso de chile es el capsidol, para el caso de algodón el gocipol, y así se han investigado muchas fitoalexinas. ¿Qué son las fitoalexinas? Ojo, metabolitos secundarios, ya dijimos, exclusivos de plantas, bajo peso molecular para que se puedan mover por toda la planta, le da una respuesta inmune a la planta contra los elicitores. Pueden ser terpenoides, glicoesteroides, alcaloides, hay infinidad. El elicitor, ya saben cuáles son, ya les dije. Han aislado varias, como la faciolotoxina en frijol, pisatina en chícharo, glicioline en soya, gocipol en algodón, capsidión en chiles, que le da resistencia a enfermedades, pero no se ha trabajado en la mayoría de las plantas. Entonces, esto lo podemos utilizar como un mecanismo de defensa en plantas. El patógeno invasor, pero ya les dije que es un elicitor, llega a la planta huésped. Si es susceptible, hay infección, va a haber infección. Pero si es resistente, va a impedir el desarrollo del patógeno mediante la respuesta de hipersensibilidad, La respuesta de hipersensibilidad es una respuesta local adquirida. Cuando ya llega al xilema y al floema las sustancias, es una respuesta sistémica adquirida. ¿Cómo la podemos inducir? Con microelementos. Aquí está la reacción. Las fitoalexinas pasan de las células sanas a las enfermas y se distribuyen por xilema y floema. Si ves, un gran productor de fitoalexinas. Entonces, estos mecanismos de defensa activados por el patógeno pueden ser dos, ya les dije, sistémico y reacción de hipersensibilidad. También actúan compuestos fenólicos como el ácido clorogénico, ácido cafeico y ácido ferúlico. Compuestos fenólicos, ya los vimos, aparte muchos hongos y bacterias son susceptibles a estos compuestos fenólicos. Muy importante la peroxidasa, o sea, es un complejo de sustancias que aquí están, ya se las dije. Muchas veces el tejido puede detoxificar la toxina de los fitopatógenos, pero no es tan bueno este tipo como el anterior, este tipo de control. Podemos inmunizar a las plantas contra patógenos a través de anticuerpos, que es lo que les platiqué de la defensa sistémica adquirida. La resistencia local adquirida es la reacción de hipersensibilidad. ¿Quién nos los va a formar? Ácido salicílico, araquidónico, diclorosónico. Entonces, esta reacción la podemos inducir y yo pienso que para allá va el control, para no seguir contaminando la naturaleza, para allá va el futuro del control de patógenos en plantas, por el uso de microelementos menores. Entonces, ya dijimos, defensas de sustancias, gluconasa, quitinasas, proteinasas, son fitoalexinas. Y este es el mecanismo de defensa que les platiqué, ¿sí?
Entonces ya vimos cómo se enciende, quién lo enciende, y yo pienso que para allá va el control de patógenos. Ahí está el patógeno, formación viene el estímulo al núcleo, fitoalexinas, proteínas de la resistencia y polisacáridos. Estas más muchas fitoalexinas que le dan resistencia a la planta. Poseen autodefensa a las plantas, uno de ellos es el fosfito de potasio, pues es un inductor de defensa en plantas. Y microelementos, el calcio. Ya hay fungicidas que actúan de esta forma como el aliet, fosetilal, el ridomil o los triazoles que vamos a ver después. Y lo malo de todo esto, ¿cómo nos va a llegar a México? Con ingeniería genética de plantas que respondan a la acción del elicitor. O sea, va a haber mayor dependencia tecnológica, si no nos ponemos a trabajar los agrónomos en esto, va a haber mayor dependencia tecnológica de países avanzados. O sea, ellos van a sacar su planta que respondan a los ilicitores que nos van a vender y eso va a ser dependencia tecnológica. Entonces, esto tiene que ver mucho la ingeniería genética y es la plática de hoy, chavos. ¿Le entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y es la razón por la que ustedes han ido a pláticas de agua oxigenada, de moléculas de plata, de sílice, que crean control en patógenos. Sí es cierto, y esta es la razón. ¿Sí? Pero pues debemos de empezar a trabajar esto, si no vamos a tener dependencia tecnológica. ¿Preguntas, chavos? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? No quiero que se lo aprendan de memoria, pero que sí se aprendan todo lo conceptual y por qué van ustedes a pláticas y hay control, que los mismos que dan pláticas ni saben esto, ni saben explicar esto. ¿Preguntas, chavos? Profesor. ¿No tienen preguntas? Profesor. Sí. ¿Por qué algunas veces se hace gomosis cuando se hace gomosis en los portainjertos cuando pues, se hace el proceso de injertación? Buena pregunta, porque es una respuesta de reparación de células que le hicimos a la planta, al portainjerto. Por eso empieza a formar goma. Es una respuesta de resistencia a la herida. Por esa razón. ¿Cómo se va a dar a cabo? Mediante todo este proceso que les dije del elicitor. ¿Cuál fue el elicitor? La navaja. Entonces hay un estímulo a células y se forma la goma para impedir el daño. Esa es la razón. ¿Sí? Gracias, profesor. ¿Preguntas, chavos? ¿Tienen preguntas? No quiero que se lo aprendan de memoria, pero que sí que entiendan los conceptos de que una planta no es inerte al daño de los patógenos. Y esto es mejoramiento genético, porque si buscamos una planta resistente es porque ha pasado esto y hay que transferírselo a la planta susceptible para que le pase varios genes de resistencia. ¿Preguntas, chavos? ¿Tienen preguntas? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles. Ok, profe. El profe, que pasó buen día. Igual. Hasta luego.